Buenos días. Continuamos con la segunda parte del tema que estamos trabajando, que es la unidad número 6 de aprendizaje de nuestra materia, el cual comprende ahora la niñez intermedia. La niñez intermedia comprende entre los 6 y 11 años de edad. En la primera parte de la clase habíamos hablado sobre el desarrollo físico y cognitivo de la niñez intermedia. Este apoyo teórico tenemos en el capítulo 9 del libro de Papalia, en la bibliografía. Habíamos visto los aspectos físicos, el desarrollo físico del niño, donde decíamos que a esta edad los niños tienen diferentes formas, tamaños, algunos son altos, otros son bajos, unos son delgados, otros son robustos. Entonces, encontramos en algunos niños a esta edad el sobrepeso, la desnutrición. En cuanto al sobrepeso, les había marcado un poco la actualidad, lo que estamos viviendo, efecto de la pandemia, cómo es que había afectado a los niños el estar sentados frente a un computador, el que hayan engordado. Esa es la consulta actual, ¿no? De los padres, de los chicos, cómo han subido de peso, el no hacer la actividad física, que ha sido uno de los factores que han influido en ello. Luego también hemos visto el factor del crecimiento, el sueño, donde habíamos dicho que hay una gran diferencia entre los niños de 6 años y de 11 años de edad, porque estos niños de 11 años de edad empiezan más o menos a parecerse ya a los adultos, duplican su peso corporal, y también vamos a ver que a esta edad ocurren los trastornos del crecimiento, que para eso les mandamos a endocrinología, les hacen la placa de la manito para ver cómo está su desarrollo. Entonces, considerando todos estos aspectos, nos habíamos quedado en el capítulo, en la página 287 del libro, donde les pedía que vean ustedes el desarrollo motor en la niñez, que está en la tabla número 2, 9.2, y donde nos dan los indicadores para cada edad que se espera, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes ha ido leyendo esto. Voy a compartir con ustedes pantalla. En donde nos habíamos quedado. Vimos el desarrollo físico, estatura, peso, nutrición, sueño, la obesidad. En cuanto a la salud y seguridad, habíamos hablado de que hay algunas enfermedades que les afectan, que son propias de esta edad. Hemos hablado de los problemas médicos, visión, audición, asma, VIH, lesiones accidentales, etc. Entonces, ahora nos tocaría tocar el tema del desarrollo cognitivo. Lo que nos interesa trabajar, ustedes están viendo que en cada etapa del desarrollo, en cuanto al desarrollo cognitivo, estamos trabajando al enfoque piagetano, ¿no? Entonces, a esta edad, el niño estaría en la etapa, en las operaciones concretas, ¿no? Entonces, desde este enfoque piagetano, vamos a trabajar, váyanse a la tabla 9.3, que está en la página 293, ¿de acuerdo? 293, donde el título dice avances en habilidades cognitivas seleccionadas durante la niñez media. Niñez media o intermedia nos viene a ser lo mismo, el mismo sinónimo para que no se confundan.
Entonces, Piaget dirá que cerca de los 7 años de edad, los niños comienzan a usar estas operaciones mentales concretas, las cuales les van a servir para resolver problemas concretos, o sea, reales, ¿no? En cuanto a los avances cognitivos, según esta tabla que les acabo de mencionar, los niños tienen una mejor comprensión de los conceptos espaciales, de la casualidad, de la categorización, del razonamiento inductivo, deductivo y de la conservación. Tenemos los números, tenemos las matemáticas. En cuanto al espacio y la causalidad, los niños pueden entender mejor las relaciones espaciales, tienen las ideas un poco más claras entre lo que es la distancia, entre los lugares, el recordar caminos y de la conservación de ellos. En cuanto al espacio, en cuanto a la categorización, perdón, nos toca ahora trabajar. La categorización va a ayudar a los niños a pensar lógicamente. Incluye las actividades sofisticadas como son la seriación, la interferencia transitiva y la inclusión de la clase, ¿no? Está en la página 293. Ellos arreglan objetos en series de acuerdo a sus dimensiones, los colores y los tamaños. En cuanto al razonamiento inductivo y deductivo, vemos que a través de observaciones de personas, animales, objetos, etcétera, los niños llegan a conclusiones generales en el razonamiento deductivo. Es un razonamiento lógico que de un todo se crea una conclusión, ¿no? Entonces, en cuanto a la conservación, es la elaboración de respuestas en su mente sin tener que medir o pensar los objetos. Entiende al principio identidad, reversibilidad. En cuanto al razonamiento moral, ustedes se van a fijar que todo esto que les estoy comentando está desarrollado en las páginas de este capítulo, ¿no? Por ejemplo, esto que acabo de hablar, este razonamiento inductivo-deductivo, tenemos en la página 294 más desarrollado, está la conservación, números, matemáticas, y en cuanto al razonamiento moral que ahora quiero trabajar, antes tendríamos las influencias del desarrollo neurológico, la cultura y la educación, que está en la página 295, donde dirá que Piaget afirmaba que el cambio del pensamiento rígido e ilógico de los niños más pequeños a un pensamiento lógico y flexible de los mayores va a depender mucho del desarrollo neurológico, como ser la experiencia y la adaptación al ambiente. Entonces, el apoyo de esta influencia neurológica va a provenir de mediciones desde el cuero cabelludo, de la actividad cerebral durante una tarea de conservación. Los niños van a comprender la conservación de volumen, tienen patrones de ondas cerebrales distintos de los que uno lo habían comprendido, lo que va a sugerir que podrían estar usando diferentes regiones cerebrales para esta tarea. Entonces, ciertas capacidades como la de conservación pueden estas depender en parte de la familiaridad con los materiales que han sido manipulados. Entonces, estos niños van a poder pensar de una manera un poco más lógica en las cosas que ellos conocen. Entonces, de este modo, la comprensión de la conservación puede resultar
no solo de nuevos patrones de organización mental, sino también de la experiencia en el mundo físico definida por la cultura. Los escolares actuales tal vez no avancen por las etapas de Piaget con tanta rapidez como lo hicieron sus padres. Cuando se examinó en el caso a 10.000 niños ingleses que comprendían la edad de 11 a 12 años en conservación de volumen y peso, el desempeño de estos estaba entre 2 a 3 años detrás de sus contrapartes de 30 años antes. Entonces, estos resultados sugieren que los escolares actuales quizás se les haga practicar mucho las materias básicas como son lectura, escritura y aritmética, pero no les van proporcionando la suficiente experiencia práctica en la forma en que se comportan los materiales. Entonces, como vemos que siempre estamos atravesados por la cultura, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Estamos más activados frente al computador. En cuanto al razonamiento moral que, que podemos decir, diremos que la primera etapa es entre 2 y 7 años de edad que van a corresponder a la etapa preoperacional. Esta etapa se caracteriza por la obediencia a la autoridad. Como en esta etapa los niños son egocéntricos, no pueden imaginar más de una manera de considerar un aspecto moral. Entonces las reglas van a venir de los adultos y estas reglas no se cambian. Cualquier ofensa es merecedora de sanción. En cambio, en esta segunda etapa, que es aproximadamente de los 7 a 11 años de edad, dentro del razonamiento moral esta corresponde a la etapa de las operaciones concretas. Entonces se caracteriza por una mayor flexibilidad y un grado de autonomía basado en el respeto mutuo y la cooperación, ¿no? Entran a los juegos, a las reglas, a las normas. Entonces, a medida que la relación con la sociedad se va a ampliar, los puntos de vista van a descartar la idea de una norma absoluta, de lo bueno y de lo malo. Entonces, desarrolla el sentido propio. Van a ser juicios morales más sutiles, tales como la consideración y la intención detrás de la conducta. Entre los 12 años aproximadamente, los niños crean la capacidad del razonamiento formal. Entonces llega la tercera etapa del desarrollo moral, donde la igualdad se torna diferente para el niño. Para todos deberían ser tratados de igual manera. Esto da la idea de equidad. Bien, el procesamiento de información de inteligencia vamos a ver el enfoque de procesamiento de la información, planeación, atención y memoria, que está en la página 297 de nuestro libro. Tenemos algunas preguntas donde nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo se desarrollan las habilidades ejecutivas, la atención selectiva, capacidad de la memoria de trabajo, la metamemoria, que es la comprensión de la memoria, y la mnemotecnia, estrategias que son para recordar, y las tareas de procesamiento de información y piagetianas, ¿no? Entonces, Piaget describió los cambios en la manera que opera el pensamiento escolar. Los investigadores se centran en los avances de la eficiencia de las operaciones mentales, las habilidades para procesar y retener información. Entienden el trabajo de la memoria y esto permite usar estrategias para recordar. Entonces, cuanto más aumenta el conocimiento, saben qué tipo de información es importante. Dentro de esta pregunta que nos hacemos de cómo se van a desarrollar las habilidades ejecutivas, dirá que el desarrollo gradual de la función ejecutiva de la infancia a la adolescencia acompaña el desarrollo del
cerebro, en particular la corteza prefrontal. Esta es la región que va a permitir la planificación, el juicio y la toma de decisiones. Entonces, a medida que se podan las sinapsis innecesarias y que las vías de mielinización, se produce una mejora espectacular en la velocidad del pensamiento, del procesamiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos anteriormente sobre esto de las partes del cerebro y dónde está la corteza prefrontal? Y cómo hablamos de la mielinización durante el desarrollo. Entonces, esto nos está hablando de que a medida que se van podando esta mielinización, entonces va a mejorar la velocidad del procesamiento. El procesamiento más rápido y más eficiente se incrementa la cantidad de información que los niños puedan conservar en la memoria de trabajo, lo que va a permitir que el pensamiento complejo y la planificación dirigida dirigida hacia las metas. Ahora es también importante considerar el ambiente familiar, el cual va a contribuir al desarrollo de las habilidades ejecutivas, ¿no? Es importante esto del rendimiento en atención y memoria en primer grado. Y los niños en edad escolar habíamos dicho que desarrollan habilidades de planificación cuando toman decisiones acerca de sus actividades diarias. Bien, en cuanto a la atención selectiva, los niños de esta edad escolar pueden concentrarse durante más tiempo que los más pequeños y enfocarse en la información que necesitan y desean, al mismo tiempo que eliminan la información que les es irrelevante. Un ejemplo dice que pueden evocar de la memoria el significado apropiado de una palabra y suprimir los otros significados que no van a encajar con el contexto. Entonces, los niños, por ejemplo, de quinto grado, son mejores que los de primer grado para poder impedir que la información no deseada ingrese a la memoria de trabajo y compita con otro material por la atención. Entonces, este aumento que se va dando de la atención selectiva, la atención selectiva es la capacidad para dirigir de manera deliberada la atención y no dejar entrar las distracciones, puede depender de la habilidad ejecutiva, que es de control inhibitorio, la supresión voluntaria de las respuestas no deseadas. Entonces, se cree que esta capacidad cada vez es mayor de atención selectiva, va mejorando gracias a la maduración neurológica, lo cual es una de las razones del progreso de la memoria durante la niñez media. Entonces, es aquí que cuando el niño estaba diagnosticado con atención dispersa, va madurando neurológicamente y va mejorando su atención, concentración y memoria. En cuanto a las capacidades y procesos básicos, la eficiencia del sistema varía entre las personas. Ziegler en el 98 dice que contiene 3 almacenes, que son la memoria sensorial, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, que son las capacidades y procesos básicos. Entonces, la memoria sensorial, memoria de trabajo y memoria a largo plazo. La memoria sensorial es la entrada al sistema almacenador, es un receptor temporal para la información que ingresa. Esta muestra poco cambio con la edad y sin codificación. Las memorias sensoriales se desvanecen con facilidad. La información recuperada se mantiene en la memoria de trabajo, que se encuentra parcialmente alojada en la corteza prefrontal. Es un almacén en el cual la información se trata de entender, recordar o pensar. Este se desarrolla con mayor lentitud que las demás. La eficiencia de esta se encuentra limitada por su capacidad.
Entonces, un modelo de procesamiento es un ejecutivo central. Este es ampliamente utilizado, este controla, ordena la información codificada y la envía a la memoria de largo plazo. También recupera la información de la memoria a largo plazo. Además, aumenta la capacidad de la memoria de trabajo temporalmente. Envía la información a dos sistemas distintos. Uno conserva la información verbal y el otro las imágenes. Entonces se encuentra localizado en los lóbulos frontales. Madura entre los 8 y los 2 años y los 10 años de edad, de 8 a 10 años de edad. En cuanto a la metamemoria, que es la comprensión de la memoria, fíjense en la página 298, la metamemoria, comprensión de la memoria, nos indica que luego del desarrollo de los lóbulos frontales, este permite un mejor recuerdo y metamemoria. Desde el preescolar hasta el 5º grado, los niños avanzan en la comprensión de la memoria. Generan conciencia que hay que estudiar, les es más fácil recordar sucesos importantes y lo demás lo desechan. Los mnemónicos, que son las estrategias para recordar, están en la página 299. En resumen, nos dirá que tiene como finalidad ayudar a la memoria. La más común son las ayudas externas de memoria, el repaso, la organización y la elaboración. El categorizar facilita los recuerdos, esto es la organización. En cuanto a la elaboración, los niños asocian los ítems con algo más, como una historia imaginada. Generalmente, los niños no usan espontáneamente el repaso hasta pasado el 1º grado, cuando se les enseña a usar la organización. Entonces, pueden generalizar este aprendizaje. Los mayores tienen mejor probabilidad del uso espontáneo de la elaboración, ¿no? En cuanto a la atención selectiva, en la edad escolar los niños se enfocan en la información necesaria, desechan la información irrelevante. En 5º grado son capaces de impedir que la información desechada regrese a la memoria de trabajo. Esto se debe a la maduración neurológica, les había dicho. Luego, en cuanto al procesamiento de la información y las tareas piagetianas, que está en la página 300, en resumen diremos que los progresos en la memoria contribuyen a dominar las tareas de conservación. La memoria de los niños pequeños es limitada. El niño libera espacio en la memoria. Cuanto más sea la aplicación de un concepto, esto facilita el manejo de una nueva información. Seguimos en la página 300. Vamos a trabajar el enfoque psicométrico, la evaluación de la inteligencia. Pues utilizamos diferentes tests de evaluación de la inteligencia psicométricos, porque van a ser pruebas que van a medir el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual donde van a medir la capacidad para aprender. Comparadas con las pruebas de aprovechamiento, estas evalúan cuánto se aprende en las diversas áreas temáticas. Entonces, entre las pruebas tradicionales de grupos e individuales, la prueba individual más usada es esta de Bechler. Están viendo aquí el WIS 4, actualmente ya ha salido el WIS 5 también. Entonces, esta prueba evalúa entre los 6 y los 16 años de edad. Mide habilidades verbales, desempeño, además demuestra problemas específicos. Por ejemplo, si se obtiene una buena puntuación en la prueba verbal y mala en la prueba de desempeño, esto puede creer que hay un desarrollo motor lento. Y si obtiene una buena prueba de desempeño y malo en lo verbal, puede ser que sufra problemas en el lenguaje.
Y la prueba grupal en general más aceptada es la prueba de habilidades escolares, que es la Otis-Lennon. Los niños clasifican ítems, demuestran la comprensión verbal, los números y siguen instrucciones. Ahora hay una controversia en el coeficiente intelectual, donde dice que el coeficiente intelectual obtenido durante la niñez intermedia predicen confiablemente del aprovechamiento escolar que durante los niños preescolares. Entonces, el coeficiente intelectual a los 11 años va a pronosticar la duración de la vida, su independencia funcional y la presencia de demencia. Mayormente, cuando nos traen los niños a la consulta, evaluamos a los 7 años de edad, 8 años de edad, nos dicen que son dispersos, que tienen trastornos en el aprendizaje. Y en esta prueba del WIS 4 es muy interesante porque esta prueba es a colores. Las anteriores pruebas que usábamos eran en blanco y negro, pero actualmente el niño no imagina el mundo en blanco y negro. Entonces, a partir de este WIS 4, las anteriores pruebas solamente evaluaban la parte verbal, lenguaje, etcétera, y las operaciones formales, matemáticas, etcétera. Pero ahora, en esta prueba del WIS 4, además de ser a colores, ya desechan lo que eran los rompecabezas, ponen símbolos, dígitos, además de que otra variable es que evalúa la atención, la concentración y si es un niño disperso. Entonces, esta prueba está más concreta, ¿no? Más interesante, nos ayuda a evaluar más concretamente algunos aspectos, no solamente el CI en general. Para algunos críticos, estas pruebas de inteligencia subestiman a los niños y que por alguna razón no desempeñan bien la prueba, entonces puede ser que sea más lento, más rápido y nos den algunos errores, según algunos que nos critican, pero ahora se habla de que si hay un baremo, si está actualizado, si va de acuerdo a lo social, a lo cultural, etcétera. Y cuando hay las validaciones en los juicios, eso es lo que más nos refutan, ¿no? Veamos la influencia de la educación en la 301, donde esta se relaciona con la educación recibida durante la niñez, ya que esta va a incrementar la educación. Entonces, es importante que la educación recibida en la niñez va a incrementar la inteligencia, dice, ¿no? En cuanto a las influencias del origen étnico y de la cultura, estas son injustas con las minorías. Los niños negros califican 15 puntos menos que los blancos, dirán, ¿no? Y que los niños hispanos están dentro del promedio entre los negros y los blancos. Entonces, los estadounidenses con origen asiático en estas pruebas no parecían tener una ventaja significativa en el CI. Las diferencias en puntuación del CI se debe a causa de la genética, pero aún no existe evidencia entre los grupos étnicos que demuestren que la diferencia de inteligencia sean hereditarias. Claro, nacen o se hacen ambos, ¿no? Tenemos que aprender a desarrollar esas capacidades que hemos heredado. Muchos científicos atribuyen estas diferencias a inequidades en el ambiente, las cuales pueden afectar la autoestima, la motivación, el desempeño académico, y que también es importante la posición socioeconómica, donde tienen una relación fuerte con el CI. A lo largo de la historia, estos márgenes se han ido estrechando a medida que se mejora la calidad de vida y las oportunidades educativas. Algunos críticos atribuyen las diferencias étnicas en el CI al sesgo cultural, es decir, incluir preguntas de vocabulario y que requieren una habilidad familiarizada.
A su vez, argumentan que dicha prueba fue construida dentro del estilo del pensamiento de la gente blanca y de ascendencia europea. Entonces, a través del tiempo se ha tratado de diseñar pruebas libres de cultura, pero esto se vuelve imposible construir una prueba justa para la cultura de hoy en día tan variada. Hay una prueba que usamos, que es la Raven, ¿no? El Raven, por ejemplo, son puros símbolos y ahí no necesitan tener conocimientos, que se refuta al WISC, por ejemplo, ¿no? Son solamente, ¿qué le falta? Le dices, ¿no? ¿Qué le falta aquí? ¿Qué no le falta? Son puras imágenes que ellos tienen que ir completando. Entonces, esa es una prueba que puede de alguna manera eh, saltar este sesgo. Pero la más completa es esta de Bechler, la prueba de Bechler, el WIS en los niños de esta edad, el WISE para más adultos, ¿no? Existe más de una inteligencia, página 304. ¿Qué nos dice? Que una crítica importante a las pruebas de CI es que se concentran casi por completo en las capacidades que son útiles en la escuela, pero no evalúan otros aspectos importantes de la conducta inteligente, como ser el sentido común, las habilidades sociales, el insight creativo, el autoconocimiento. Sin embargo, esas habilidades en las que pueden destacarse algunos niños con las habilidades académicas más modestas en su vida posterior pueden adquirir tanta o más importancia y considerarse incluso formas separadas de inteligencia. Los dos principales defensores de esto son Howard Gardner y Roger Stenberg. Entonces, Gardner, que es uno de los promulgadores, tiene una tablita en la tabla 9.5, página 304, que nos habla de 8 inteligencias, de acuerdo a Gardner. Estas 8 inteligencias nos habla de la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal kinestésica, la interpersonal y la naturista. Entonces, Gardner propone una prueba convencional que mida las 3 inteligencias. Nos habla de la lingüística, la lógica matemática y la espacial. Y también hay 4 no reflejadas en la prueba que mide el CI, la musical, la corporal kinestésica, la interpersonal e intrapersonal. Últimamente se agregó una 8ª inteligencia, la naturalista. Entonces, una persona puede ser muy talentosa en un área, pero a su vez puede que no tenga un CI muy alto. Entonces, es muy interesante esta postura de Gardner. En cuanto a la postura de Sternberg, es la teoría triárquica de la inteligencia. Este autor define esto como habilidades mentales necesarias para que cualquiera se adapte a un contexto ambiental. Esta teoría va a abarcar 3 elementos en especial. El elemento componencial, el elemento experiencial y el elemento contextual. Esos son los 3 importantes. Por eso se llama la teoría triárquica, ¿no? De la inteligencia. En cuanto al elemento componencial, que es un aspecto analítico de la inteligencia, determina con qué eficiencia las personas procesan la información, le indica cómo resolver los problemas, monitorear soluciones y evaluar los resultados. En cuanto al elemento experiencial, que es creativo, determina cómo se aproximan las personas a tareas nuevas o conocidas. Le permite comparar la información nueva con la que ya conoce y que encuentre nuevas formas de unir los hechos. En otras palabras, de pensar de manera original. Y el elemento contextual, que es práctico, determina cómo se relaciona la gente con su ambiente
Es la capacidad para evaluar una situación y decidir qué hacer. Adaptarse, cambiarla o salir de ella, ¿no? Entonces, el CI mide principalmente la habilidad componencial. Este tipo de habilidad se ve reflejada en la mayoría de las tareas escolares. Hay nuevas direcciones en las pruebas de inteligencia. La batería de evaluación para niños de Kaufman, por ejemplo, es una prueba individual para personas entre 2 y 12 años de edad. Posee estas escalas separadas para la aptitud y el aprovechamiento. Además, es una escala completamente no verbal para los que posean deficiencias auditivas y trastornos del habla. Esta prueba posee el concepto de andamiaje. Este dice, si es que se fallan en cualquiera de los 3 ítems, el examinador puede ayudar a este. Las pruebas basadas en la zona del desarrollo proximal contienen ítems 2 años por encima del nivel actual. Los examinadores ayudan al niño cuando es necesario, le ofrecen retroalimentación, miden cuánto ayuda necesitan, el examinador ayuda a los niños a alcanzar su potencial. En cuanto al lenguaje y alfabetismo, la habilidad lingüística crece durante la niñez intermedia. Los niños poseen mayor capacidad para entender e interpretar la comunicación escrita y oral. En cuanto al vocabulario, gramática y sintaxis, los niños aprenden a seleccionar En cuanto al vocabulario, gramática y sintaxis, los niños aprenden a seleccionar las palabras correctas para determinadas situaciones. Aprenden a utilizar los tiempos verbales en oraciones condicionales. Hasta más o menos los 9 años, la comprensión de las reglas, de la sintaxis se va a hacer más sofisticada. En cuanto a la pragmática, que es el conocimiento acerca de la comunicación, es el uso pragmático del lenguaje para la comunicación, conversación y narrativa. Los niños escolares son muy conscientes del poder de los adultos. Los niños de primer grado responden con precisión las preguntas de los adultos. Avanzando la edad, estos cuentan historias, relatan sus experiencias personales. En segundo grado las historias se toman más largas, más complejas y el uso de sus palabras es más variado que antes, ¿no? Entonces los niños mayores construyen episodios más complejos que los menores y evitan los detalles innecesarios. En la página 306, el alfabetismo, donde está la identificación de palabras, recodificación frente a recuperación basada en la visión, los niños identifican las palabras de 2 maneras. Una es la decodificación, que es la forma impresa al habla antes de la recuperación desde la memoria a largo plazo. El niño debe dominar el código fonético y el otro es la recuperación basada en la visión. El niño mira la palabra y luego la recupera. Entonces, la enseñanza del lenguaje actual alienta al niño a leer el texto por encima sin corregir errores. El entrenamiento fonético y la conciencia fonética temprana son esenciales. En cuanto a la comprensión, los procesos del desarrollo que mejoran la comprensión son los mismos que van a mejorar la memoria mediante la identificación o reconocimiento de las palabras en forma más automática. En cuanto a la escritura, este va de la mano con el desarrollo de la lectura. Mediante los niños aprenden a leer, se les facilita el aprender a escribir. En la página 309, el ingreso a primer grado, el desempeño del niño en el primer grado
puede afectar toda su carrera escolar. Así también cuando se sentencia al niño por un hecho ocurrido. Todos los niños que asistieron al preescolar en jornada completa tuvieron mejor desempeño que un niño que no asistió o que lo hizo pero en media jornada. Imagínense esta relación de los niños actuales que no son presenciales sus clases. Entonces, ¿qué dice? Que el ingreso a primer año, repito, el desempeño de un niño en primer grado puede afectar toda su carrera escolar. Así también cuando se sentencia al niño por un hecho ocurrido, ocurre lo mismo. Los niños que asistieron al preescolar en jornada completa tuvieron mejor desempeño que un niño que no asistió o que lo hizo pero en media jornada. Así también los niños que son criados con ambos padres tienen mejor desempeño, no así los que han sido criados en forma monoparental. Entre mejor se sientan los niños en el primer grado acerca de sus habilidades académicas, más tienden a involucrarse. Miren qué importante. Y en sentido inverso, entre más duro trabajen los niños en la escuela, más confianza desarrollan acerca de su habilidad académica. En cuanto a las influencias en el aprovechamiento escolar, diremos que las características propias del niño, cada nivel del contexto de su vida, desde la familia inmediata, influyen en qué tanto bien desempeñan en la escuela. En cuanto al niño, las creencias de autoeficiencia y motivación académica, los estudiantes son autoeficiencia elevada, tienen más probabilidad de intentar logros, de triunfar que los estudiantes confiados en sus propias habilidades. Hablará también del género, donde las mujeres, dice las niñas, son femeninas, mujercitas, van a tener un mejor rendimiento. Esto tendrá que ver, yo pienso, con el lenguaje, el habla, etcétera, ¿no? La práctica de crianza, seguimos en la página 310. Los padres de niños con buen desempeño académico crean un buen ambiente para el aprendizaje, muestran interés en la vida de sus hijos, hablan con ellos acerca de la escuela y participan de sus actividades escolares. Entonces, algunos padres usan medios extrínsecos externos, dan a los niños dinero, les dan dulces como una forma de premio o los castigan por sus malas notas. Otros padres los animan a los niños a desarrollar su motivación intrínseca interna, llenándolos de elogios por su habilidad, su esfuerzo. Y la motivación intrínseca parece ser más efectiva, ¿verdad? Entonces, los estilos de crianza van a afectar la motivación en un estudio que se hizo en niños de quinto básico con mejor desempeño, tenían padres con autoridad y estos niños mostraban curiosidad e interés por el aprendizaje. En cuanto a la posición económica, socioeconómica, la posición esta socioeconómica es un factor importante en el aprovechamiento escolar, no en sí misma, sino en la atmósfera familiar, en la selección del vecindario. La posición socioeconómica puede afectar la capacidad de los padres para proporcionar un ambiente que facilite el aprendizaje. El vecindario, por ejemplo, que una familia pueda permitirse determinar la calidad de la escolaridad disponible. Estos son actitudes de grupo, de pares de vecindarios, que también va a afectar la motivación. Sin embargo, muchos de los niños que provienen de vecindarios con desventajas también tienen buen desempeño en la escuela. Lo que hace la diferencia es el capital social, que son los recursos familiares y comunitarios con los que puedan contar familias con niños. En cuanto a las expectativas de los maestros, de acuerdo con la profecía de autorrealización, los niños cumplen o defraudan las expectativas que otras personas tienen para ellos. Estas siguen siendo importantes a medida que los niños se aproximan y entran a la adolescencia. En la página 313
la educación de los niños con necesidades especiales, vamos a ver que hay niños con problemas de aprendizaje, donde incluimos el retardo mental, la dislexia, el TDAH, que es atención dispersa, con hiperactividad o sin hiperactividad. Entonces, estos niños con problemas de aprendizaje se da cuando los educadores han buscado satisfacer las necesidades de estos niños con requerimientos educativos especiales. En el caso del retraso mental, este es un funcionamiento cognitivo significativamente por debajo de lo normal. Entonces, las causas conocidas influyen problemas en el desarrollo embrionario, como el síndrome del alcoholismo fetal que vimos, ¿se acuerdan? Para el segundo parcial, era una pregunta de examen. Los trastornos mentales como ser el autismo, etcétera. La mayoría de los niños retrasados pueden beneficiarse de esta educación especial. En cuanto a la discapacidad para el aprendizaje, la dislexia, por ejemplo, es la más diagnosticada entre un gran número de discapacidades en el aprendizaje. Es un trastorno que interfiere en aspectos específicos del aprovechamiento escolar, dando por resultado un desempeño sustancialmente inferior al que podría esperarse para la edad esperada del niño, ¿no? Entonces, su inteligencia y cantidad de escolaridad. Los niños de discapacidad para el aprendizaje a menudo tienen una inteligencia cercana o superior al promedio, a la media, y visión y audición normal, pero tienen problemas para procesar la información de tipo sensorial. Las discapacidades de aprendizaje pueden tener efectos devastadores en la autoestima del niño, así como sobre la libreta de sus calificaciones. Se dirá que cuatro de cada 5 niños con esta discapacidad del aprendizaje tienen dislexia. Es el síntoma más presente. Este término dislexia se refiere a cualquier tipo de lectura. Se dice que la mayoría de los casos resultan de un defecto neurológico en el procesamiento de los sonidos del habla. Este defecto hace aún más difícil decodificar las palabras. Ahora nos vamos al siguiente, el TDAH, que es la hiperactividad y déficit de atención. Esta se caracteriza por la falta de atención persistente, distracción, impulsividad, baja tolerancia a la frustración y una actividad excesiva en el momento y lugar equivocados, como ser el salón de clases. Cuando vienen a la consulta, estos niños todo el tiempo se suben, bajan del sillón, hurgan una cosa, otra cosa, sellan. Ahí uno se da cuenta que este niño es un niño hiperactivo, pero a veces los padres los llevan a niños que no tienen límites. Y el niño hace alguna travesura, dice, no hagas, ya, ven pues, ¿no? Pero no les ponen límites y eso confunden con la hiperactividad. Entonces, este trastorno tiene dos diferentes conjuntos de síntomas. Algunos niños atienden, pero son hiperactivos y los otros muestran el patrón inverso. Entonces, el TDAH tiene una importancia base genética, aunque los síntomas tienden a disminuir con la edad, como les decía hace rato, cuando hay la madurez neurológica. Este persiste en la adolescencia y en la edad adulta, y si no se atiende puede dar lugar a lesiones excesivas, problemas académicos, conducta antisocial, etc. Bueno, en cuanto a la educación de los niños con necesidades especiales, con discapacidades, se dirá que para cada niño debe diseñarse un programa individualizado con la participación de sus padres. Los niños deben ser educados en ambientes menos restrictivos y que sean apropiados para sus necesidades. ¿Esto qué significa? Que siempre que sea posible las aulas sean regulares.
pero con pocos alumnos. Mayormente les decimos que tengan entre 10 a 12 niños en aula. En cuanto a los niños sobredotados, el talento es difícil de definir y de medir. Los educadores discrepan sobre a quién califican como sobredotados o talentosos y sobre qué base y en los tipos de programas educativos que estos necesitan. En cuanto a la identificación de los niños sobredotados, el criterio tradicional para el talento es una inteligencia general elevada. Esto se demuestra en una calificación de NCI de más o menos 130 o más arriba, más alto. En cuanto a la definición de la creatividad, esta es la habilidad para ver las cosas bajo una nueva luz, producir algo nunca antes visto o discernir problemas que otros no reconocen y encuentran soluciones nuevas e inusuales. Esta alta creatividad y la inteligencia académica no siempre van de la mano, ¿no? Hay el listo y hay el inteligente. En cuanto a la educación de los niños sobredotados, por lo general esto sigue uno de dos enfoques: el enriquecimiento o aceleración. El enriquecimiento amplía y profundiza el conocimiento y las habilidades mediante las actividades dentro del salón de clases. En cuanto a la aceleración, la recomendada para niños altamente talentosos, agiliza su educación mediante un ingreso anticipado a la escuela, saltan grados, etc. Entonces hemos dicho que son dos enfoques: enriquecimiento o aceleración. Esto no solo logra ganancias académicas, sino también tienden a mejorar el autoconcepto y el ajuste emocional. Muy bien, aquí terminamos este capítulo y nos va a tocar en la siguiente clase trabajar el capítulo 10, que seguimos con esta niñez media. Nos tocará trabajar ya también el desarrollo psicosocial. Buenos días, doy por terminada la clase. Espero que ustedes puedan visualizar. Estoy grabando la clase para que ustedes la escuchen y la vayan trabajando, aprendiendo y tomando en cuenta esto en su educación y aprendizaje. Bien, entonces nos vemos la próxima clase. Por favor, lean el capítulo 10. Vamos a trabajar el desarrollo psicosocial en la niñez media, que también es un aspecto importante. Luego ya vamos a ir viendo el DEMBE para nuestra práctica. Esto va a entrar dentro el examen del segundo parcial. Bueno, buenos días.